El siguiente suceso ocurrió hace apenas unos cuantos días. Es un caso del cual tengo conocimiento ya que trabajo como agente de policía y mis compañeros y yo tuvimos que investigar al respecto. Y bueno, así sucedieron los hechos. Hace una semana se encontró al señor César Luna Olivares muerto en su casa. Él era un importante doctor y trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Villa Santa Elena. El cuerpo del doctor estaba atravesado por un cuchillo en el pecho. Y a su lado había una carta y unos dibujos hechos por él. También se encontró algo más. Unos dedos mutilados en los cuales la sangre aún estaba fresca. Por otra parte, la carta que había escrito el doctor estaba dirigida a Oliver Mendoza, quien era un amigo muy cercano del señor César y ambos se conocían desde muy jóvenes. En la carta contenida se describía lo que César había vivido en aquellos últimos días. Dicho escrito dice así: Amigo Oliver, quisiera poder haberte visto durante estos días para despedirme adecuadamente de ti, pero ya es muy tarde. En este momento siento un escalofriante miedo recorrer todo mi ser y me cuesta mantenerme tranquilo, pero ya no importa lo que sienta. Yo sé que estas serán mis últimas palabras. Verás, te contaré el porqué de todo esto. Como sabes, yo trabajo en un hospital psiquiátrico y por supuesto hay muchos enfermos que tienen alucinaciones y demás. Pero de repente, muchos parecían alucinar a un mismo sujeto. Ellos decían ver a un hombre vestido con pantalón negro y una camisa azul desgastada, tenía cabello alborotado y un rostro muy extraño. Pues los pacientes describían una cara con mirada penetrante, piel pálida y con una boca que de un momento a otro transformaba su triste expresión a una donde dibujaba una sonrisa inhumana que dejaba ver sus grandes dientes. Otra cosa que llamaba la atención eran sus manos, las cuales siempre estaban sangrando. Ya varios enfermos habían dicho ver a aquella persona en alguna habitación, en los pasillos o alguna ventana, y desde luego muchos se asustaban al verlo, pero nunca dijeron que él les hiciera algún daño. Era como si solo vigilara el hospital. Varias enfermeras y vigilantes empezaron a asustarse por tales relatos, pero yo por mi parte decía que solo era producto de la imaginación de los pacientes y no existía ningún absurdo hombre de enorme sonrisa y manos sangrantes. Otra cosa que se comentaba era que varios decían escuchar a alguien tocar el piano. Lo cual resultaba muy extraño pues no había ningún instrumento así en las instalaciones. Yo decía que seguro era alguien que nos estaba jugando una mala broma. Hubo una ocasión en la que estaba caminando por un pasillo cuando escuché tal instrumento, me sorprendí al oír tal cosa y quise saber de dónde provenía, así que intenté seguir el sonido. Pero no descubrí nada pues sorpresivamente se oyó el grito de una mujer. Corrí hacia donde se escuchó el grito y me encontré con una enfermera que miraba fijamente una ventana. Le pregunté qué le ocurría y ella dijo que vio a aquel hombre afuera. Abrí la ventana y vi para el exterior pero no encontré a nadie. Así fueron ocurriendo varios sucesos con respecto a ese hombre. Yo me limitaba a decir que todos estaban empezando a imaginar cosas porque tenían miedo pero todo estaba bien. Yo me mantenía sereno y seguía trabajando como de costumbre. Verás. Yo tenía una paciente que tenía una mente muy perturbada y constantemente sufría de alucinaciones. El estado en el que estaba era muy grave. Era rebelde, descontrolada y lograba desesperarme en varias ocasiones. Su nombre era Eleonor. Pero bueno, llegó un día en que escuché de nuevo aquel piano. Yo estaba en una de las oficinas del hospital y al oír tal sonido me levanté de un brinco de mi silla. Estaba decidido a descubrir de dónde provenía la música y quién era el responsable. Pero de nuevo me interrumpió algo, solo que esta vez no fue un grito sino una voz grave que provenía del cuarto en el que me encontraba. Esa voz había dicho mi nombre. Miré a mi alrededor pero no había nadie. Así que pensé que alguien estaba detrás de la puerta y la abrí. Lo único que pude ver fue el pasillo solitario. Fui de nuevo a mi silla y me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. Entonces me puse a revisar unos documentos cuando de nuevo escuché aquella voz. Oye César, ¿quién es? Dije enseguida, no importa quién sea yo, sino lo que estoy por decirte. Mira, yo sé que tú no quieres a aquella chica. Sí, aquella paciente tuya llamada Eleonor. Tú la detestas. ¿De qué hablas? No estés bromeando, esto no es ninguna broma. Vamos, admítelo. Ella te desespera y muchas veces has querido dañarla. Pues bueno, ella también ha querido dañarte a ti. De hecho ella quiere matarte.
En ese momento me pareció muy natural hablar con ese sujeto. Ya no pensaba en quién podía ser, solo me concentraba en lo que me estaba diciendo. ¿Y cómo sabes que quiere matarme? Ella también ha hablado conmigo. Vaya que está muy loca, está planeando matarte la semana que viene. Ella me lo contó todo y me pidió que lo mantuviera en secreto. Pero ¿cómo voy a guardar un secreto así? Hubo unos segundos de silencio y luego me dijo, tú eres un importante doctor en este hospital. ¿Y ella? Ella solo es una paciente muy demente que no importaría si muriera. ¿Qué tratas de decirme? Estoy diciendo que tú puedes matarla. Para ti es fácil ya que puedes quedarte a altas horas de la noche en las instalaciones. Fácilmente puedes ocultar un cuchillo debajo de tu ropa, entrar a tu habitación y asesinarla. Yo me encargaría de que nadie te descubra. ¿Estás loco? Yo no haría algo así. Me voy, no voy a estar escuchando locuras de alguien a quien no conozco. Pronto me levanté dispuesto a salir de la habitación cuando esa voz dijo algo más. Piensa muy bien lo que te he dicho. De nuevo comencé a sentir algo de miedo, era una sensación muy incómoda. Rápido salí de ese lugar. Por el resto del día no volvía a escucharlo. Sin embargo, a partir de ese momento me sentí muy incómodo. No podía olvidar aquellas palabras. Y no sabía si a lo que le temía era a que Eleonor me asesinara o a escuchar aquella voz de nuevo. No tenía en orden mis pensamientos. Y ahora que lo pienso, nunca tomé en cuenta la posibilidad de estar enfermo, o de haber imaginado o soñado todo. Pasaron algunos días, y nada extraño pasó en el hospital. Sin embargo, yo seguía muy intranquilo. Nunca debí dejar que esas palabras me afectaran tanto, pues lo siguiente que hice es algo de lo que me arrepiento demasiado. Llegó un día en el que me tocó atender a Eleonor. Tenía que entrar a su habitación a darle sus medicamentos. Traté de tranquilizarme lo más que pude y entré como de costumbre a su habitación. Hola Eleonor, saludé con voz tranquila. Ella volteó a mirarme con su singular rostro. Su cara se veía muy apacible. A simple vista era difícil imaginarse que ese tranquilo rostro muchas veces se deformaba para mostrar una tremenda locura. Pero eso era muy normal en ella, no tenía razón para alterarme. Le di sus medicamentos y un vaso de agua. Me quedé para ver que los tomara. Cuando terminó salí de aquel lugar con mucha prisa. Sin embargo, ella había estado tranquila en todo momento y no había dicho una sola palabra. Al fin llegó la noche y la hora de irme de aquel sitio. Ya estaba guardando mis cosas cuando se escucharon unos horribles gritos. Era Eleonor. Pronto corrí hacia donde se encontraba la habitación de la chica y desde lejos vi que otros doctores y enfermeras ya estaban controlándola. No quise acercarme más y no pregunté la causa de sus gritos, de todas formas ya era muy normal que ella gritara de esa manera. Pero esos gritos eran los que siempre me desesperaban, me aturdían siempre que los oía. Ella no era como otros pacientes, sus alaridos sonaban tan lastimosos, desgarradores y fuertes que es por eso que varias veces quise soltarle un golpe. Claro que nunca lo hice. En esa ocasión dejé que los demás la calmaran. Y me retiré a un cuarto. Esa noche había decidido quedarme a dormir en el hospital. No había problema puesto que yo no tenía esposa ni hijos, y nadie me esperaba para llegar a casa. Horas después me levanté de la cama. Ya era muy tarde y todos dormían. Agarré algo de mi maleta y me lo metí en el bolsillo. Caminaba sigilosamente por el pasillo hasta que me detuve frente a una habitación. Abrí la puerta y entré con cuidado. Saqué de mi bolsillo el objeto que guardaba. Era un cuchillo, y estaba dispuesto a matarla. Sí, asesinaría a Eleonor. Ya me tenía cansado, siempre gritando y haciendo alborotos, era una loca que merecía morir. Es más, estaba tan lunática que le estaría haciendo un favor al matarla. Además no me arriesgaría a que ella me eliminara primero. Eso es lo que pensaba en aquel momento. Muy decidido tomé el cuchillo entre mis dos manos y lo sostuve muy alto preparándome para apuñalarla mientras dormía. Me quedé paralizado por unos segundos puesto que escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta horrorizado de que alguien me hubiera descubierto. No había nadie. O eso pensé. Oye César. Era de nuevo aquella voz. Me horroricé al escucharla de nuevo y dejé caer el cuchillo. Piensa muy bien lo que te dije aquella vez. ¿Pensarlo? Era lo único que me había pasado por la cabeza en esos días.
Ya lo pensé demasiado. Dije con voz seca. Lo próximo que sucedió sigue siendo un doloroso recuerdo. No sé cuántas veces clavé el cuchillo en el cuerpo de la chica. Ella despertó a la primera herida. A pesar de la oscuridad que nos cubría, pude ver sus ojos mirándome fijamente, el dolor se veía claramente en su rostro. Por un segundo quise detenerme, pero no, ya era muy tarde. Seguí acuchillándola hasta que la vi por muerta. Me paralicé por un rato. Lo único que alcanzaban a ver mis ojos era sangre. Ese líquido rojizo se escurría hasta el suelo. Cuando reaccioné, volví a mi cuarto y me encerré hasta el día siguiente. Por la mañana me encontré con muchos policías e inspectores. Estaban revisando el lugar y se llevaron el cuerpo. Interrogaron a muchas personas, incluyéndome. Yo me mantuve tranquilo en todo momento y no mostré algún indicio que me delatara. Fue raro cómo pude controlar mis nervios ese día cuando apenas hace unas horas estaba que me volvía loco. Por otra parte, aún estaba el problema de la ropa sucia de sangre y el cuchillo que guardaba en mi mochila. Fui a mi habitación y la abrí para revisar que siguieran ahí. Pero ya no estaban, habían desaparecido y en su lugar había una nota que decía: te dije que me encargaría de que no te descubrieran. Instantáneamente me di cuenta de quién escribió eso. Fue aquel ser que me había insinuado a matar. Ese día llegué a mi casa muy tarde. Lo único que quería era dormir. Me fui directamente a la cama sin cenar ni asearme. Pronto me quedé dormido. Pero en medio de mi sueño algo me despertó. Un piano. Me sentía muy extraño, veía todo como si fuera un sueño, pero era un sueño muy realista. Me levanté de la cama e intenté prender la luz, pero no funcionó. Cuando volví la mirada a mi cama vi que alguien estaba adentro envuelto en todas las cobijas. Me acerqué decidido a darle un buen golpe a quien estuviera ahí. Levanté las cobijas y caí al suelo lleno de terror. Ni siquiera pude gritar. Eso era una pesadilla. Tenía que serlo. En mi cama se encontraba Eleonor muerta. La cama estaba chorreando de sangre. Y la chica tenía en su rostro la misma mueca de dolor y miedo que cuando la maté. Lo próximo que recuerdo fue que desperté en mi cama y ya era de mañana. ¡Qué alivio!, pensé, solo fue una pesadilla. Ese día no fui al trabajo. Me sentía muy cansado. Por la tarde recibí un paquete. Era un extraño sobre que no tenía remitente y ningún sello postal. Al abrirlo no lo podía creer. No creía lo que estaba viendo. El contenido eran unos dedos cortados envueltos en unas vendas. Era como si acabaran de cortarlos, pues la sangre aún estaba fresca. Pero eso no era lo único, lo siguiente que vi me dio aún más terror que lo anterior. Era una carta. Un trozo de papel viejo decía así: te dije que me encargaría de que no descubrieran tu asesinato y así lo hice. Nadie lo sabrá a menos de que tú lo cuentes. Sin embargo, también te dije que pensaras muy bien lo que te había dicho. Y ya veo que no lo hiciste. Dime, César, ¿por qué creíste en mis palabras así nada más? Tú pensaste que Eleonor quería matarte solo porque yo te lo dije, pero nunca tuviste suficientes pruebas para asegurarte de ello. Te dejaste guiar por mis palabras y por tu mente. Te diré la verdad. Ella nunca quiso matarte, sin duda estaba muy enferma, pero no era capaz de matar. Y yo quise probar qué tan ingenuo eras para creer o no en las mentiras de otros. No creí que de verdad llegaras a asesinar solo porque alguien te dice que lo hagas. Te dejaste llevar por tu miedo. Te daré un consejo. No creas todo lo que te dicen y mejor piensa antes de actuar. Pero bueno, ya no importa. Lo has hecho, y es demasiado tarde para ti. Ahora pagarás las consecuencias. Nos vemos en tus pesadillas. Al principio no quería creerlo. Todo esto debía ser una broma. Alguien que me odiaba me estaba haciendo todo esto y además estaba logrando que me volviera loco. Para mi desgracia, a partir de esa noche he tenido pesadillas. Y sí, me cuesta admitirlo, pero en cada uno de los sueños he visto a ese hombre. Tal como decía la carta. Esto es como vivir mi propio cuento de terror.
Y siempre. Siempre en cada una de esas tétricas noches escucho ese tonto piano. Cada noche me aterraba dormir, así que empecé a llenarme de cafeína y pastillas contra el sueño. Eso me funcionó por pocos días, pues también tenía que ir a trabajar y en las noches llegaba exhausto. Recuerdo un sueño en especial. Me encontraba sentado en una silla muy elegante. No me di cuenta que tenía compañía hasta que se encendieron unas luces. Entonces pude ver a mis acompañantes, todos eran seres extraños y tenían un aspecto perturbador. Algunos tenían un rostro serio y otros mostraban largas sonrisas. El ambiente era realmente tétrico y enfermizo. En todo momento sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quería salir de ahí, pero mi cuerpo no se movía. Frente a nosotros había un pequeño escenario en el que se mostraba un piano. Otra vez aquel instrumento, ya no quería escuchar nada de él. Quería despertar, estaba desesperado. Pero no pude. Tuve que quedarme a ver la horrible presentación. Al escenario llegó aquel hombre de manos sangrantes. Iba dejando un rastro de líquido rojo por todo lugar en el que caminaba. Se sentó y comenzó a tocar. El lugar donde estaba todavía era algo oscuro y no lograba distinguir bien su rostro. No fue hasta que se encendió otra luz que me percaté de que me estaba mirando. Recuerdo muy bien esa cara, tanto que es como si la estuviera viendo en este mismo instante. Tenía una piel muy pálida y el cabello alborotado. Sus ojos eran dos óvalos que mostraban una X en el centro, también tenía unas grandes ojeras rojizas y una cicatriz en uno de los ojos. Pero lo peor fue la enorme sonrisa que se dibujó en su cara. Pude ver sus largos dientes amarillentos. Me siento mareado de solo recordar. He dibujado aquella deforme cara, pero no pude plasmar todo el horror que transmitía. Aquel pianista no dejaba de mirarme y de echar sangre por sus manos. De pronto empecé a sentir un fuerte dolor en el pecho. La música se aceleraba y el dolor aumentaba. Mi vista se hacía borrosa. Sentí que iba a morir, el dolor era insoportable. Lo último que vi fue que el hombre me lanzó un cuchillo al pecho. Este sueño lo tuve apenas anoche. Y hoy ha llegado un nuevo paquete. ¿Recuerdas aquel sobre que recibí la otra vez? Pues justo después de leer la carta tiré todo a la basura, incluyendo los dedos cortados. Pues hoy de nuevo los he visto. El nuevo paquete era muy similar al anterior, otra vez contenía los mismos dedos, la sangre en ellos sigue fresca. También hay una nota la cual dice así: no te preocupes. Tus pesadillas están por terminar. Hoy será tu última noche. Feliz muerte, César. Tengo mucho miedo. Me siento enfermo, asqueado y aterrorizado. Ese tipo es un maldito bastardo, sin embargo, no sé a quién odiar, si a él por haberme engañado o a mí mismo por haber caído en su trampa. Siento que de un momento a otro me quedaré dormido, pero antes de eso quiero llegar a la oficina de correos para mandarte esta carta. También quiero mandarte unos dibujos que he hecho sobre toda esta pesadilla. Y además, también voy a mandarte estos dedos sangrando. Verás que la sangre en ellos nunca se seca. No le he contado esto a nadie más, los demás van a creer que estoy loco, pero confío en que tú sí me creas. Esto es real, no estoy jugando. Adiós, Oliver, tú siempre fuiste mi mejor amigo. Adiós. Aquí acaba el escrito del doctor. Sin duda es un relato muy perturbador. Mis compañeros y yo hemos investigado más al respecto. Como ya dije, esta carta iba dirigida a Oliver Mendoza, sin embargo, esta persona ha estado muerta desde hace ya 3 semanas. Así es, el señor Oliver murió en un accidente automovilístico. Iba de camino a visitar a su amigo cuando la muerte se lo llevó. El doctor tuvo la mala suerte de ver su cadáver. Por varios días César se negó a la muerte de su amigo. Fue una gran pérdida para él. Pero después de algunos días aparentemente ya había superado el trauma. Pero no, nunca lo hizo. Él nunca aceptó su muerte y escribió todo esto para un cadáver. Obviamente su salud mental estaba muy afectada.
Así que concluimos que durante sus últimos días sufrió de fuertes alucinaciones, ya descritas en la carta, y después se suicidó. Sin embargo, aún no hemos podido descubrir de dónde sacó aquellos dedos mutilados.